Pues buenas noches. El tema que tocaremos hoy como parte de las actividades del Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos es un tema que es muy sensible y que es recurrente hoy día en los medios de información, pero también desde el punto de vista científico. Un número muy considerable de revistas están publicando artículos relacionados con el consumo de los cannabinoides. Hoy me gustaría compartirles a ustedes un estudio que hemos realizado con nuestro equipo de trabajo sobre el empleo medicinal de la marihuana. Cuando nosotros hablamos de la marihuana, para muchas personas viene inmediatamente a la mente aquel uso recreativo que se ha difundido ampliamente desde la antigüedad. Yo quisiera decirles que la marihuana es una planta herbácea, anual, dioica, perteneciente a la familia de las cannabináceas. La marihuana tiene dos partes: las flores desecadas y tallos que se fuman, y el hachís, que es la resina concentrada que se ingiere y que es obtenida a partir de las flores. Por lo tanto, vale la pena hacer esta distinción inicial, porque cuando se habla de marihuana se habla en general de todo y que debemos de puntualizar qué es una y qué es otra. Toda la información que yo compartiré con ustedes es con la orientación del uso medicinal de la marihuana, el uso terapéutico. No me referiré al uso recreativo, que este es motivo de otros especialistas, de los juristas que están revisando el tema en el momento. La cannabis sativa, que es el nombre científico de la especie más conocida de esta planta, contiene más de 400 principios activos, y de ellos 60 son cannabinoides. Entonces es importante que la audiencia identifique que los cannabinoides son las sustancias que están dentro de la planta y que se puede obtener de ella. Son alrededor de 400, pero solo 60 son cannabinoides. Entonces, cuando hablamos de cannabinoides, había que precisar cuál de esos 60 son. Por lo tanto, conocemos nosotros que el más activo y el más frecuente que hay en la planta, el más abundante biológicamente, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que de repente aparecen en las revistas como THC. Desde hace muchos siglos, la cannabis sativa se ha utilizado en nuestro país, en México y en el mundo, como un remedio herbolario para tratar diferentes enfermedades: para la ortitis degenerativa, para el tétano, la rabia, el cólera, convulsiones infantiles, reumatismo o inclusive el delirium tremens. Los cannabinoides, decíamos nosotros, que se han aislado y se han utilizado por separado o en conjunto. Hay una variedad muy amplia, no haré referencia a ellos, pero entre los más conocidos es el cannabidiol, el delta 9 tetrahidrocannabinol, THC, y el cannabidiol, que se conoce también como CBD. Esto es muy importante porque nuestra audiencia, cuando escuche THC, estamos hablando del cannabinol que se usa para fines recreativos, pero cuando hablamos de cannabidiol, hablamos de CBD. El porcentaje que tenga de CBD y THC habla de que si es mayor la proporción de THC, es que es recreativo, pero si estamos hablando de CBD, es para uso medicinal. Esta es una distinción fundamental de la que yo quisiera partir. Sin embargo, existen una gran cantidad de cannabinoides, decía yo, y los estudios recientes muestran que el riesgo de adicción de los cannabinoides sintéticos es bajo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ha sido ampliamente usado y tiene un potencial terapéutico para las náuseas, para el vómito, para trastornos metabólicos y del apetito, para enfermedades neurológicas, para fines analgésicos, para depresión y ansiedad, enfermedades autoinmunes y asma. Ese es el espectro donde se visualiza que en un futuro podría ser de gran utilidad. Sin embargo, los estudios no han avanzado de esta manera tan rápida, y sí se tienen evidencias en qué áreas puede ser utilizado y en qué áreas no. La evidencia científica disponible hoy día habla de que hay efectos positivos con el uso medicinal de la marihuana
en el dolor crónico. Existe evidencia en la infección por VIH, o sea, el SIDA, en la esclerosis múltiple, para las náuseas y vómito, para la epilepsia y en las enfermedades terminales. En pacientes terminales se ha visto que su empleo pudiera ser de gran utilidad. Pero aparte de esto, se ha visto que con mucha frecuencia se encuentran reportes donde puede ser de utilidad en náusea, vómito, falta de apetito, pérdida de peso y dolor. ¿En qué países se ha utilizado desde el punto de vista medicinal la marihuana? Pues tenemos países como Alemania, Argentina, Austria, Canadá, Chile, Colombia, España, Finlandia, Israel, Portugal, Uruguay y en algunos estados de la Unión Americana donde se ha aprobado su uso medicinal. En nuestro país, me gustaría referirme en algunas palabras, porque en nuestro país en el año 2017 se estuvo discutiendo una ley y se aprobó para el uso medicinal de los cannabinoides. Sin embargo, el uso recreativo está analizándose aún y no se ha aprobado para el uso recreativo en nuestro país. Vale la pena subrayar que en México, a partir del 2017, existe una ley que permite el uso medicinal para algunos padecimientos, lo cual está regulándose y se está discutiendo, pero todavía no está aprobado el uso recreativo. Es muy importante también que veamos que el análisis de la cannabis, sativa o cualquier otra de sus variedades, es un problema de salud pública. Se ha analizado que el Senado de la República aprobó unas reformas a la ley y al Código Penal Federal. Sin embargo, en México existe una postura prohibicionista sobre el uso general, no así para el uso medicinal. Es muy atractivo el potencial económico que tiene la cannabis, de allí que su interés en que esté en todos los foros, porque se habla que hay un gran mercado desde el punto de vista médico por estas posibilidades. Sin embargo, tenemos que caminar responsablemente para su investigación y para tratar de ver en qué padecimientos es más favorable. Vale la pena mencionar que también tiene efectos adversos. Y en el Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos hemos estado haciendo estudios para tratar de ver qué efectos adversos tienen los pacientes. Y hemos identificado que hay efectos secundarios psicoactivos, sobre todo con el THC, el cual es responsable de estos efectos. Por ejemplo, inicialmente hay una sensación de relajación, pero luego viene euforia, locuacidad, psicosis, puede haber depresión o problemas de memoria a largo plazo. Esto es importante y desde luego que por activar el sistema de recompensa, la cannabis tiene un potencial adictivo y en el caso del consumo crónico, y también llega a generar tolerancia y dependencia. Esto es fundamental porque cuando hablamos de dar un cannabinoide como el cannabidiol, estamos pensando de que hay ciertos efectos adversos que deben tomarse en cuenta tanto por los médicos, el equipo de salud, como por los pacientes. Y de esta manera hacer un uso responsable e inteligente de este estupendo recurso. Nosotros realizamos, y les quiero compartir unos datos muy rápidos, de un estudio preliminar que presentamos recientemente en un congreso aquí en la ciudad de Oaxaca, un congreso de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, en donde el instituto, los investigadores del instituto presentaron unos resultados preliminares que muy probablemente tengan que publicarse en un futuro, en donde se analizan 570 pacientes con diversos síndromes dolorosos, pacientes que tienen dolor crónico de diferentes tipos y que cuando se analizó y se les estudió, se les preguntó si habían utilizado cannabis en algún momento de la evolución de su enfermedad y por qué vía. Y fue muy interesante porque ellos comentaron una gran diversidad de mecanismos de acción, como es pon tinturas en infusiones, en oleatos, pomadas, inhalada y otros mecanismos. Entonces estamos hablando de que tradicionalmente en la cultura mexicana
se han hecho infusiones o se han hecho tinturas, se hacen concentrados de la hierba, ya sea en alcohol o en mezcal, lo cual se usan tópicamente o inclusive se ingiere. También se ha visto infusiones a manera de tés o bien hacer unas tinturas en aceite, los cuales también se usan para darse fricciones en las zonas afectadas. El uso de pomadas, pero también el uso inhalado convencional y otros mecanismos de administración. Es interesante los resultados, solamente me referiré que los grupos de edad en los que se emplearon fueron muy variados, pero la mayoría, el promedio, fue entre 50 y 79 años de edad. Entonces estamos hablando que son personas de edad avanzada los que lo usan fundamentalmente, aunque algunos otros grupos de menor edad, del grupo de 29 a 39 años, lo usaron en segunda proporción. Inclusive hay un grupo de mayores de 80 años que también lo han utilizado. Entonces, como puede verse, es una costumbre bastante generalizada y no es indicada por los médicos, sino es más bien de uso tradicional. Las enfermedades que tenían ellos que padecían, además de los dolores crónicos, son muy variadas. Estamos hablando de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, estrés, enfermedades crónico-degenerativas, síndrome metabólico, cirrosis, sobrepeso, dislipidemia, insuficiencia venosa, hipotiroidismo, otras. ¿Qué quiero decir? Que son comorbilidades que el paciente ya tiene y además tiene dolor crónico, pero no lo usan para su enfermedad de base, lo usan para el dolor. Entonces, sin embargo, es importante ver que había que estudiar todas estas enfermedades si es adecuado utilizarlo o no. En principio pareciera que se tienen que hacer estudios controlados para poder revisar y llegar a una conclusión. Un grupo muy importante son los pacientes oncológicos, de estos pacientes que estudiamos, y podemos ver que eran muy variados sus diagnósticos. Hablamos de pacientes que tenían cáncer de mama, cáncer cervicuterino, próstata, leucemias, cáncer gástrico, de ovario, carcinoma de páncreas, de pulmón, renal, algunos del sistema nervioso o de vías biliares. Es decir, es muy variadas las neoplasias de pacientes oncológicos que lo utilizaban como un método analgésico no prescrito por su médico, sino lo utilizaban por autoprescripción. El motivo de la consulta también fue muy variado, diferentes circunstancias los llevaron a consultar a su médico, y el tratamiento que revisaban los pacientes es también un número muy largo de fármacos de patente que utilizan para sus enfermedades de base. Y aquí viene un interrogante: ¿qué interacciones farmacológicas puede hacer la cannabis cuando están tomándose otros medicamentos? No existen estudios al respecto, y esto es un punto que el instituto está interesado en seguir estudiando en los siguientes proyectos de investigación que llevemos a cabo. El tipo de tratamiento farmacológico también muy variado, una lista de enfermedades, entonces tenemos que estudiar como una asignatura pendiente las interacciones farmacológicas, la sinergia que puede haber entre ellos o el antagonismo que puede haber entre diferentes fármacos y los cannabinoides. Entonces, los resultados que obtuvimos del estudio se pudo ver al aplicar las pruebas estadísticas de Kruskal-Wallis, la Udemy-Whitney, y a ver los coeficientes de correlación entre el uso de diferentes vías de administración, sobre todo de tipo tópicas, con cannabinoides, y el alivio del dolor fue estadísticamente significativo a favor de los pacientes que utilizaban los cannabinoides por uso regular por estas vías. Finalmente, quisiera decirles a ustedes que en qué proporción de las formas de utilizarlo se obtuvo. Fundamentalmente, la mayoría era en aceites, en infusiones en aceites o en alcohol. La otra era fumada y otras eran en forma de cremas, y solamente un grupo pequeño hablaba de que habían sido inhaladas en forma de
con el uso fumada. Por lo tanto, creemos nosotros que el uso tradicional, de la medicina tradicional de los cannabinoides y fundamentalmente la cannabisativa, ha sido utilizando infusiones, tinturas y cremas, y en menor proporción inhalada, lo cual es un área de oportunidad interesante. Entonces, muy probablemente en los siguientes comunicados estaremos dándole información del progreso de nuestras investigaciones y en los próximos foros que habrá, que el Instituto estará analizando para trabajar estos proyectos con investigadores de primer nivel que están en la Unión Americana y que hemos establecido algunos convenios para estudiar ellos la parte básica, nosotros la parte clínica. Bueno, pues estimados amigos, quiero agradecer su atención. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo. Nosotros, nuestro interés es divulgar información que sea de útil para la sociedad y que sea de servicio responsable. Gracias.